¿Qué tal, amigos de En Vivo Durango? Los saludo con mucho gusto. Estamos precisamente en un conocido café, restaurante de aquí de la ciudad de Durango para platicar con un tema que el día de hoy le damos en charlas de café, la justa dimensión. ¿Por qué? ¿Cuántas familias no se han quedado sin casa? ¿Cuántos no se han quedado prácticamente totalmente desprotegidos, sin su patrimonio, sin sus autos? ¿Por qué? Porque tienen problemas con usureros, con temas de vales de diversos, con pensiones alimenticias, porque han recibido una nula asesoría jurídica o simple y sencillamente no han recibido ninguna. Por eso el día de hoy, en Charla de Café y como un socio fundador de la Barra Benito Juárez, como alguien que en la litigada pues hacen mucho trabajo social y que también es un buen amigo personal y de En Vivo Durango, pues el día de hoy quisimos platicar con alguien que conoce de este tipo de temas, que ayuda a mucha gente y que obviamente el día de hoy también se pone a las órdenes como Barra Benito Juárez para ayudar a quienes tengan este tipo de situaciones. Al licenciado Mario Pozo Riestra. Pica. Muy buenos días, Héctor. Muchas gracias por la presentación. Te agradezco mucho, desde luego, grandes amigos desde hace muchos años. Y bien, como tú lo señalas en la introducción, dijiste algunas palabras claves que me gustaría retomar. Una de ellas, precisamente, que es el patrimonio familiar. Lo que uno va construyendo de manera material a través del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo, de un trabajo que no es individual, de un trabajo que es colectivo precisamente, de un trabajo que es de familia, por eso se llama patrimonio familiar, y que luego en ocasiones ese patrimonio familiar que cada parte de esa familia aportó en diferente forma, uno con su trabajo, otro con su quehacer en el hogar, quizá los hijos viajando al extranjero para mandar algún recurso para poder ir pagando esa vivienda, ese automóvil, ese terrenito, en fin, aquello que constituye el patrimonio familiar y que luego vemos que desafortunadamente, como bien lo señalas, lo pierden por un abuso, por un error, por una mala decisión, en fin, diferentes circunstancias. Entonces yo quiero ahí retomar un punto muy importante. El Código Civil del Estado de Durango contempla la figura del patrimonio familiar. ¿Quién tiene acceso a conformar su patrimonio familiar actualmente como está la legislación? Todos aquellos que no tengan adeudo con su casa, es decir, aquellos trabajadores derechohabientes, ya sea del sector privado como del sector público, que adquirieron una vivienda y la pagaron durante 20 o 30 años, ¿sí? Y que no quieren que esa vivienda esté en riesgo y que en la actualidad no tiene ningún gravamen, se puede constituir como patrimonio familiar y esa vivienda se vuelve inembargable. Ahora, este es un tema importante. Ahora, nada más para que quede claro, porque obviamente a muchos, como en mi caso, nos interesa saber esto. Lo primero que a uno le dicen cuando hoy lo más caro es dinero, es el dinero. Así es. Es lo más caro. Pedir dinero es lo más caro. Y lo que más ha empobrecido a la gente después de los accidentes que tienen automovilísticos, en cifras se marca que es pedir dinero, porque es carísimo. Muy caro. Y lo primero que uno le piden son garantías de casas o de vehículos. Ambos casos aplica lo mismo, o en el caso solamente del patrimonio sería denominado la casa, el hogar, el terreno, el ranchito, no sé. No, también incluye bienes muebles, como en el caso del vehículo. También forma parte según el código del patrimonio familiar. Y eso es un blindaje para entenderlo. Sí. ¿O es susceptible de...? No, es para proteger tu patrimonio familiar, que no se vaya a malinterpretar y alguien lo haga y luego se dedique, obviamente, a pedir préstamos a sabiendas que eso es inembargable. O sea, no es esa la pretensión. La pretensión es que, repito, el patrimonio familiar no lo hace una sola persona, lo hace un equipo, lo hace una familia. Claro. ¿Sí? Y entonces lo debemos de blindar y lo debemos de proteger a través de un juicio de jurisdicción voluntaria que se lleva ante el Poder Judicial, ante el Tribunal Superior de Justicia, con un juez familiar, y el juez familiar emite un oficio para que sea inscrito en el registro público de la propiedad como patrimonio lo que ustedes hayan determinado en el caso de la vivienda, como familia, o en el caso del automóvil. Y eso ya la hace inembargable. Ya lo hace inembargable. Okay. ¿Sí? Tiene, repito, que cumplir con requisitos. Sí. Uno de ellos es que no tenga la vivienda ningún gravamen
y que obviamente no tengan... Que no esté empeñada, hombre. Que no esté empeñada, que no tengan créditos pendientes, claro, ¿verdad? Que no la deban al Fobiste, al ISSSTE, al banco. Exacto. Entonces, al Infonavit. Ese tema es importante porque no tenemos la cultura aquí en el estado de Durango de realizar este trámite, que el costo pues sería obviamente la contratación de un abogado particular, ¿verdad? En el caso de la barra de abogados, los costos son muy bajos, ¿verdad? De la barra de abogados Benito Juárez. Así es, son muy ¿Ubicada muy dónde bajos. para que la gente sepa? En calle Coronado, número 1153, entre Fénix e Independencia. Bien. Y el pago que se tiene que hacer al gobierno del estado es de 0 pesos. O sea, no cuesta. No cuesta. Si llega un coyotillo por ahí, yo te ayudo con esto, te cobro 1,000, 2,000 pesos. No cuesta ni un peso. Yo ya lo hice. Ahora, ese tipo de blindajes, Lick, ¿por qué no se han difundido? Le digo por lo siguiente. ¿Cuánta gente, incluso me tocó alguna vez entrevistarlo con un conjunto de señoras que a sus 60, 70 años debían más de $500,000 pesos a una usurera, ya les habían quitado propiedades, y esas personas, pues, ¿cómo iban a pagar? Dice, pues todo lo que me cae se los doy a la persona que le debo, sí. Y es un crédito que hasta que me muera, es más, ni muriendo me lo pago. Así es. Mira, desafortunadamente, como esta figura y otras importantes que se han generado en la legislación local no se llevan a socializar de una manera adecuada. Nosotros ahorita estamos cabildeando con algunos diputados para que se lleve a cabo una reforma al Código Civil en este apartado del patrimonio familiar, todavía para que sea más sencillo para las familias. ¿Qué tan sencillo? El hecho de que Héctor, su esposa, sus hijos acudan directamente ante el registro público de la propiedad, llenen un formato, ahí mismo expidan la constancia de que no tiene gravamen su vivienda, y ahí mismo les inscriban el patrimonio familiar. Oiga, eso es lo que pretendemos. Si yo tengo un terreno, una casa, perdón que lo interrumpa, pero no la he escriturado todavía, pero es de mi propiedad, ¿puedo hacer eso? No, tienes que escriturarla. Tiene que estar inscrita en el registro público de la propiedad para el efecto de que pueda inscribirse como patrimonio familiar. Sí tiene que estar esa vivienda regularizada o ese terreno regularizado. Okay. Ese tema es importante, que sí debe estar si son ejidos, si son de ese tipo de propiedades que él como ejidatario tiene sus derechos, y el derecho también es un patrimonio. El derecho como ejidatario es un patrimonio. Así es, nada más que en el tema del derecho agrario es un derecho de carácter social, donde ya está blindado precisamente de esa posibilidad de ser embargable. Okay. Los bienes ejidales no son embargables. Sí. Únicamente lo que pudiera ser embargable es lo que se produzca en esa tierra. Bien, ok. Estamos directo aquí en Charla de Café. Voy a leer algunos de los comentarios de quienes pues amablemente se han ido conectando, y créanme, el objetivo de esta charla de café es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es para que ustedes que han tenido problemas, ¿quién no ha tenido problemas con usureros? ¿Quién no ha tenido problemas con el asunto de los vales? Que sacaste un vale, que ya firmaste un pagaré por 10 veces más de lo que valían los tenis, la ropa, lo que sacaste hasta el celular, y pues prácticamente te fuiste por situaciones a cartera vencida, y ahora ya no te están cobrando lo que debías, ni tampoco te están cobrando lo que valía lo que compraste. Te están cobrando el triple o el cuádruple. ¿Se han presentado estos casos, Dick? Desde luego que sí. Mira, es muy importante señalar que desafortunadamente hay mucha necesidad dentro de nuestra sociedad. La falta de empleo o el empleo mal pagado, el número de integrantes de la familia, etcétera, hace que constantemente las familias tengan la necesidad de recurrir a los créditos, ¿sí?, a los vales de zapatos, y ahí pues ha venido generando un abuso por parte de quien distribuye los vales en primera instancia. ¿Por qué? Esa persona les exige que le firmen un documento de los denominados pagarés en blanco. O sea, tú quieres que te dé un vale de zapatos, está muy bien, como no sé cuánto vas a sacar, fírmamelo en blanco. Y tú, como tienes la urgencia de los zapatos porque viene la temporada escolar, o viene la temporada navideña, o viene el Día de la Madre, o lo que tú quieras, claro, pues firmas en blanco ese pagaré. Pero resulta que en el vale que te entregan, ahí viene otro pagaré insertado.
cuando acudes a la zapatería a recoger los zapatos o otro tipo de producto o dinero en efectivo, porque ahora también ya es También la ya modalidad con vales de es el dinero. vales es el dinero. Sí. Una vez que lo obtienes, vuelves a firmar ahí otro pagaré. ¿Sí? Y en la mayoría de los casos también ese pagaré pequeño que está inserto en el vale, ¿sí? O en el propio ticket que expide la registradora, vuelves a firmar otro compromiso. O sea, ya tienes 2 compromisos, ¿sí? Luego tú das tus pagos de manera puntual, semanal o quincenal, según sea el compromiso, y te van entregando únicamente un papelito donde va diciendo el saldo que te va quedando, pero no tienes otro comprobante más que eso. Desafortunadamente la gente no es muy organizada y no guarda esos comprobantes. Por alguna razón, aquí nacen 2 vertientes. Quien cumple de manera puntual con sus pagos, pero al final no va con la distribuidora a recuperar el pagaré verde que firmó en blanco, ni tampoco le pide que le exija al empresario, ya sea zapatos o dinero, que entregue el segundo pagaré que firmó cuando recibió el producto, y esas personas se quedan con esos vales en blanco o con esos pagarés en blanco, y muchas de las ocasiones son utilizados posteriormente, ¿sí? Y vuelven a cobrarles ese dinero y no hay una manera de acreditar que eso ya fue pagado. Ahora, esta parte digo porque me queda claro que pues necesitamos el bien, nos gusta mucho comprar, nos gusta estrenar, y hay quienes, una vez me decía mi suegro, cuando empecé yo recién casado, pues estaba uno chavo, y me decía: no, Héctor, las tarjetas de crédito no son sobresueldo, entiéndalo. Si usted gana esto y tiene un crédito de este tamaño, no significa que es todo para disponer. O sea, tienen que entender esa parte. Y no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura financiera. Pero muchas de las veces la necesidad nos orilla a que cometamos errores y a que no nos fijemos. Le leo mensajes y luego le quiero preguntar, ¿qué hacer? Digo, el esquema de los vales ya está, licenciado. ¿Cómo blindarnos o cómo proteger esta parte para que no cometamos esos errores? O para que no nos vayan a cargar la mano, ¿le parece? Claro. Le leo mensajes así de manera rápida. Eduardo Hernández dice: bendiciones al licenciado Pozo y en vivo Durango. Gracias por tus bendiciones, Lalo. Mi buen Lalo Hernández Herrera. Marco Compeán, saludos. Lic Mario Pozo. Muchas gracias, Marco, un abrazo. Perfecto. Chava Vázquez se conectó, saludos hasta Vicente Guerrero, amigo. Daniel Ortega, saludos hasta el Congreso. La señora Mariel Rayo Fuentes, quien es también compañera suya de las trincheras ahí familiares. Así es. Óigale, que por cierto, hay un reclamo severo, ustedes que por el tema de Red Familia, hay un reclamo severo de la comunidad lésbico-gay que no le han entrado al Congreso a legislarles algo que ya está en la Suprema Corte de Justicia, que es el que ellos se puedan casar. Esta parte decían, es que diputados de izquierda, les decía yo, izquierda mochilona, sí, izquierda mochilona, ¿será? Bueno, mira, la verdad es que nos desviamos un poquito del tema, pero no se ha informado de una manera adecuada. Ciertamente la Suprema Corte de Justicia se pronunció, pero ese pronunciamiento es una tesis jurisprudencial donde no obliga al Estado, porque no se fue no se combatió una ley, ¿verdad? Entonces únicamente quien recurre a la vía del amparo, pues se le concede la posibilidad de contraer nupcias, y me refiero obviamente a 2 personas del mismo sexo. Desafortunadamente este tema siempre se aborda en épocas previas a una elección o ya dentro de un periodo electoral en el que ya estamos inmersos, y de alguna manera son manipulados de manera involuntaria. Claro, yo no digo tanto la comunidad lésbico-gay como el resto de la sociedad. Y lo más lamentable y lo que más me duele a mí en lo personal es que nos confrontan sin que realmente haya diferencia sustancial entre ellos y nosotros. O sea, hay un respeto, respetamos claro a la comunidad, sabemos que ellos tienen los mismos derechos que nosotros y que desde luego estamos de acuerdo en que se les otorguen, pero vemos siempre que hacen una iniciativa que se queda corta, es decir,
desde hace 2 legislaturas, para no mencionar nombres, ¿verdad? Pero sí del mismo partido, del PRD, hicieron una iniciativa pues muy pobre, ¿sí? Donde únicamente se enfocaban a que se pudieran casar 2 personas del mismo sexo. Y desde entonces yo les decía, y los que no se quieran casar, ¿cómo vamos a garantizar sus derechos si no se está tocando la figura del concubinato? Porque tú nomás estás tocando la figura del matrimonio. Pero hay quienes no se quieren casar y quieren vivir juntos. Claro. Y quieren sus derechos. Sí. ¿Cómo se los vamos a garantizar? Yo desconozco la iniciativa que acaba de presentar el diputado David Ramos. Diputado perredista, sí, panista. Hoy la fracción del PAN es la que la presenta. Así es. Muy curioso, ¿verdad? Porque sí, bueno, pues ellos son muy radicales. Pero es muy respetable, claro. y volvemos a lo mismo, o sea, lo que siempre se ha pretendido es que se haga una cosa de manera correcta para que no quede ninguna laguna que los pueda en el futuro afectar a ellos o nos pueda afectar también a nosotros, claro. ¿Sí? Sino que si nos quieren involucrar los diputados, pues trabajemos en conjunto con la comunidad para sacar una iniciativa, repito, donde todos sus derechos sean reconocidos en cualquier figura de unión, pues ya sea de una manera a través de un contrato o de una decisión de pareja de vivir en unión libre. ¿Sí? Eso claro. Es lo que nosotros hemos pretendido, eso es lo que nosotros buscamos, nosotros le respetamos como seres humanos, como sí, personas y como comunidad. Y bueno, esperamos de allá para acá lo mismo, ¿verdad? Bien, este fue un pequeño paréntesis porque obviamente es un tema de los que también el licenciado Pozo le ha entrado. Le sigo leyendo mensajes. Celia Mayela García dice, los jueces son corruptos y los actuarios. ¿Qué opina usted? Yo opino que los actuarios son corruptos. De eso sí tengo la plena certeza de que en su gran mayoría son corruptos. Lo he dicho en diferentes ocasiones. Quiero hablar concretamente del Departamento de Actuaría y Ejecución, porque hay notificadores adscritos a los juzgados civiles y familiares que ellos se manejan en un esquema totalmente distinto. Claro. Pero quienes se dedican a notificar en los juicios ejecutivos mercantiles es el Departamento de Actuaría y Ejecución. Y yo he dicho que hay corrupción. O sea, hay corrupción en ese departamento. No puedo señalar que todos sean corruptos, más sin embargo que sí prevalece la corrupción en ese departamento y que desde luego, y yo he pedido de manera respetuosa al magistrado presidente de que pues meta mano en ese sentido, porque ellos tienen fe pública, ¿sí? Entonces es muy delicado este tema de que claro, lleguen a un domicilio y hagan señalamientos sin que esté la persona, de que no llenen ahí las diligencias en ese momento, de que las llenen ya en la comodidad de su área de trabajo en el Poder Judicial, cuando la ley es muy clara en el sentido de que ahí tienen que llenar, ahí si la persona quiere firmar o no, le deben entregar una copia de la diligencia y no se la entregan, ¿sí? Entonces estos muchas veces los dejan en estado de indefensión, muchas veces dejan demandas de personas que viven en el extranjero y que obviamente no van a poder defenderse, y esto violenta el derecho humano de la persona a ser escuchado y vencido en un procedimiento judicial. Entonces definitivamente que hay corrupción. En el tema de los jueces no pudiera hacer un señalamiento en ese sentido, porque no me ha tocado vivir un tema muy claro de corrupción. Sí sé que hay parcialidad en algunas ocasiones, sí, y si a eso le podemos llamar corrupción, bueno, pues también hay corrupción en los jueces, ¿no? Obviamente. Un favoritismo, o sea, sí lo hay, desafortunadamente, porque ellos le dan prioridad a conservar su trabajo y en ocasiones reciben línea de gente que jerárquicamente está encima de ellos, aunque la experiencia indica que hay una independencia de los jueces, obviamente del propio pleno del tribunal, ¿no? Entonces, claro. ¿Ha mejorado en estos 2 años y medio de gobierno del cambio esa parte? Yo siento que no. Ha habido cosas positivas. ¿Sí? Ha habido cosas positivas en situaciones que nosotros mismos hemos reclamado y que hemos motivado junto con otros actores políticos, no digo que exclusivamente nosotros,
Por ejemplo, la creación de un quinto juzgado familiar ha venido a aliviar un poquito la carga de trabajo de ahí estos, entramos de al estos tema juzgados. pensiones alimenticias. Así es, en el tema de las pensiones alimenticias, en el tema de los divorcios, de los juicios sucesorios, en fin, ahí como que se ha aligerado un poquito la carga, pero yo siento que hace falta todavía al menos 2 juzgados más en materia familiar. También hubo una asertividad por parte del Poder Judicial, que también nosotros lo comentábamos. Nosotros hablábamos de la posibilidad de poner una oficialidad de partes exclusiva para recibir las pensiones alimenticias. Sí. Ellos fueron un poquito más allá, y hay que reconocerlo, ¿verdad? Esa asertividad que tuvieron de ya hacer los depósitos vía bancaria y entregarle a los beneficiarios de las pensiones alimenticias una tarjeta. Era un problema, y era un manejo de efectivo también importante dentro de los juzgados familiares, que bueno, se podía prestar alguna situación de alguna irregularidad, que yo en lo particular la verdad nunca la tuve, sería decir mentiras. Sí. Más sin embargo, creo que esta practicidad con la que pensó el Pleno del Tribunal, encabezado por el magistrado Calderón, ¿sí? Pues fue asertiva en ese sentido. Claro. ¿Sí? Más sin embargo, yo quiero decir que los litigantes, en su mayoría, siguen sufriendo de una no atención adecuada por parte de los servidores públicos del Poder Judicial, ¿sí? Y que muchas de las veces también nosotros tenemos que litigar con los jueces. Se les olvida que ellos deben de ser totalmente imparciales, se les olvida obviamente que ellos deben de escuchar ambas partes, y con toda objetividad y de acuerdo a lo que establezca la norma, pues ellos deben de resolver, y en ocasiones, bueno, pues no es así. Repito, hay una parcialidad, y entonces nos toca más litigar con el juez que con la contraparte, ¿no? Sí, y bueno, también el hecho de que cada juzgado establezca reglas de que de tal hora a tal hora se sacan copias, de que solamente a tales horas se puede entregar los oficios, etcétera. Sí habla de un orden, ya habla de una disciplina, ciertamente, pero bueno, los usuarios, los clientes, las personas que tienen necesidad de acudir al tribunal, pues también tienen que trabajar, tienen que elaborar. Entonces es una situación a veces compleja, y desafortunadamente el que tiene que dar la cara por esas fallas que puedan existir dentro del Poder Judicial, pues es el abogado litigante, porque es al que le van a reclamar sus representados. Claro. La lentitud con la que va trabajando o avanzando su juicio. Le leo más mensajes. Dice Tony ITV Dieb, comenta: ¿para qué piden más de lo que pueden pagar? Regresándonos al tema con los usureros y en el tema de los vales. Es cierto también esa parte, sin embargo, muchas de las veces por necesidad se hace. Los créditos surgieron precisamente porque si todo el mundo tuviéramos dinero, pues ¿para qué chingados queríamos un crédito, Noli? Así es. O sea, desafortunadamente esa parte. A veces también surge por una enfermedad, por un accidente, como bien lo comentas tú, de tránsito, y que obviamente la gente pues prefiere tener una deuda que estar en detenido, y bajo esa circunstancia pues obviamente no cuantifica lo que le va a costar, pero bueno, hay normatividad también en eso, hay que comentarlo. O sea, el hecho de que yo pida una cantidad de dinero no quiere decir que me van a cobrar el interés que quieran, aunque en ese momento yo lo acepte por la urgencia, por la necesidad. Viendo, para que quede como tip, obviamente, porque pues la charla de café tenemos tiempos estimados. ¿Cuál sería el tip en el caso de, a ver, me van a prestar? ¿Qué intereses son los cordiales adecuados que estén dentro de la ley? Bueno, yo considero que el interés adecuado, de acuerdo a lo que establece el artículo 217 y 218 del Código Penal, para que no se le denomine usura, debe ser como máximo el 5%. Máximo el 5%. El 5% abusados, y que quede estipulado en el pagaré. Las resoluciones en los juicios ejecutivos mercantiles basados en jurisprudencias nos hablan desde un 3.3% mensual hasta un 4.5% como máximo de interés a lo que son condenados. Ahí es muy importante señalar, la gente cuando se realiza la cobranza extrajudicial se deja intimidar por quienes realizan esta gestión, por las llamadas, por las cartas, por los papeles que les pegan en la puerta de su casa.
desde luego que no es correcto. Desafortunadamente la Han puesto autoridad... hasta lonas o Sí, graffiti. Ya así es. págame, cabrón. Hay la autoridad que debiera de intervenir de manera ya casi oficiosa, podríamos así decirlo, sería la Profeco, por convenios que hay a nivel federal en ese sentido, sobre todo de aquellas entidades que no son reguladas por la Conducef. Las que son reguladas por la Conducef, usted puede poner su denuncia de esa cobranza excesiva en la propia Conducef o bien en línea, ¿sí? Y sí son atendidas, me consta que son atendidas y que se les da seguimiento y que, como dicen, le bajan 2 rayitas los gestores extrajudiciales. Sí, porque ellos llegan en su moto, sí, y llegan y se paran ahí en la casa. Yo he visto en diversas colonias cuando hemos andado transmitiendo y sí, como que hasta le parece que la percha los contratan así que para que parezcan ¿no? y fuera de un horario, Sí. vamos a decir, Después de las 7, 8 de la noche, 9, 10 de la noche. Exactamente, de 6 un de la horario mañana, 7. hábil, ¿verdad? Sí, o hasta decente, podríamos decir, porque me ha tocado que me hablan señoras a las 10 de la noche y se oiga, aquí están los cobradores de tal tienda y quieren llevarse las cosas. No, señora, y batalla uno para convencerlas, porque mira, la verdad es que la gente tiene la cultura del pago, la gente es noble, la gente piensa que el deber dinero es un delito y no lo es. O sea, aquí la cuestión es que el prestar dinero es como cualquier otro negocio donde se conlleva un riesgo, pero quien lo presta nunca quiere asumir ese riesgo. Claro. O sea, nunca quiere perder. Así es. ¿Entiendes? Él quiere ganar a toda costa. Y ahí pero el doble o el triple. Hablamos en el caso de la usura. La usura es un tema también que es un grave problema. ¿Se ha disminuido en Durango la usura? No. Yo veo que hay muchos que han incrementado sus patrimonios. Pues ahí hago prestamitos. Están haciendo usura, ¿por qué? Pues porque no están pagando impuestos, porque están cobrando de más. Hay tasas de interés del 10%. Hay gente que cobra el 15% y hay gente que en 10 semanas se gana el 50% prestando dinero en algunas zonas de la ciudad. ¿Sí? Es un delito eso. Con abonos diarios, claro. ¿Es delito? Está establecido en el Código Penal, repito, en su artículo 217 y 218. Aguas. Quienes presten dinero que es un quienes delito. intenten cobrar los documentos o los cobren en más de 3 ocasiones y no registren esa actividad en libros contables, están cometiendo un ilícito. Van con el fisco y aparte es lo penal, ¿no? Así es. Desafortunadamente, bueno, pues la gente tiene temor de denunciar, la gente se desanima porque verdaderamente es complejo el llevar una denuncia por el tema de la usura. Hay que invertirle tiempo, hay que invertirle vueltas, hay que llevar testigos, en fin, hay que hacer cumplir con una serie de requisitos y eso es complejo y entonces la gente pues decide por no hacerlo. O esos casos en los que, no, es que es judicial el primo, el amigo, el tío y pues le avientan a la judicial. Antes así se hacía. Sí. Yo no sé si ahorita este tipo de prácticas, la PIB y todos los tipos de las corporaciones, la estatal, se presten a hacer ese tipo de cosas. No, la verdad, en ese tema, afortunadamente, ¿Sí se ha disminuido? Se ha disminuido. Es muy difícil que... aquí lo que sucede es que ya ellos argumentan ciertas circunstancias para intimidar a la gente, pero no son reales, o sea, solamente... Es nomás el petate del muerto. Así es. Como dicen por ahí. Bloquear y decir, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, si no pagas, pero en realidad... Afortunadamente, pues no sucede nada, pero la gente tiene miedo. Yo le digo a la gente, es mejor que te demanden, porque yo estoy cierto que te van a condenar a pagar un interés inferior al que te está cobrando el usurero, ya sea el 8, ya sea el 10, ya sea el 15, te van a condenar a pagar máximo un 5%. Primero. Abusados. Segundo, es mucho mejor hacer un convenio ante la autoridad judicial que hacer un convenio con una empresa, con un gestor extrajudicial o inclusive con un despacho de abogados, porque no tienes la garantía de que dicho convenio se vaya a cumplir. Si lo haces ante la autoridad judicial, ¿sí? Lo puedes, tienes la certeza de que vas a entregar el dinero en el juzgado y de que ese dinero va a ir a manos de tu acreedor y finalmente vas a poder cubrir la deuda y recuperar el pagaré. Y bueno, pues obviamente ya cuando lo recuperes, pues destruirlo, ¿no? Pero la certeza
nos la da acudir ante la autoridad judicial. No tenerle miedo a eso. No tenerle miedo. Y leo este mensaje que vale la pena. Dice, la falta de conciencia al momento de endeudarse no juzgo, pero la ignorancia juega un papel importante, que es lo que decía hace rato. Así es. Por eso, este tipo de transmisiones, digo, probablemente para algunos otros medios esto no es noticia, y lo digo con todo respeto, ¿sí? Pero para nosotros sí, ¿por qué? Porque tenemos un vínculo con la sociedad, tenemos un compromiso como medio, y este tipo de transmisiones ayudan a que alguien, si tiene un problema, pues poderlo vincular. Entonces eso es algo que en Vivo Durango no buscamos, no perder siempre el sentido social. Por eso le damos este tipo de foro. En el caso, fíjese, y derivado de lo que estoy comentando, dice Verónica RMZ Mendiola, ¿cómo puedo consultar una deuda con un prestamista? ¿Cómo la puede consultar? No, pues mira, desafortunadamente la forma de operar de los usureros es más que bien, ¿qué tiene que hacer ella si ya tiene ese problema con el prestamista, Lick? Dejarle Dígaselo de pagar. como parte de la barra de abogados. Dejarle de pagar, ¿sí? Esperar a que te demanden y en la demanda tratar de llegar a un convenio con él en virtud de los intereses que ya hayas cubierto, porque ese es el abuso que ellos cometen de manera regular. Tú pides un préstamo, vamos a decir en enero, diciendo que lo vas a pagar en febrero y te comprometes a pagar el 10%. Durante 10 meses das de manera puntual 1,000 pesos, que es el 10% de 10,000 pesos. De repente en diciembre te dice, oye, ya no te puedo esperar, ya no me interesa que me pagues intereses, quiero mi dinero. Tú no se lo puedes entregar, tú cumpliste pagando los intereses, pero no tienes un comprobante porque ningún usurero te va a dar un comprobante de los intereses. ¿Me explico? Entonces él ya tiene un documento con 10 u 11 meses de vencido. Se lo entrega a un abogado, el abogado demanda, el abogado muchas de las veces no sabe que sí que pagaste de manera puntual los intereses, no hay y comprobante. entonces él demanda el pago de los intereses desde el vencimiento hasta su pago del documento. O sea, pagas esa parte doble de intereses, ¿sí? Pero precisamente ahí, repito, es mejor eso que seguirle pagando al usurero 1,000 pesos, porque ese problema lo vas a tener de cualquier forma. De todas maneras, nuevamente, Lick, la barra de abogados, Benito Juárez, ¿dónde le encuentra para que quede Calle revisado? Coronado, número 1153, entre Fénix e Independencia, el teléfono 192-1535. Costos módicos, asesoría Gratuita, módica. la asesoría es gratuita. Ya cuando entran al totalmente procedimiento, sí, ¿verdad? Ya cuando entremos al procedimiento, platicamos, pero lo que sí le voy a decir algo, nadie que va a la barra de abogados Benito Juárez se va sin que se le ayude. Qué bien, ¿sí? De qué alguna bien. manera le hacemos, pero se les trata siempre de ayudar y de asesorar de la mejor forma. Patricia Santillán Escarza dice, en el tema de la pensión alimenticia todo el mundo vigila que el papá pague las pensiones, pero nadie garantiza que pueda ver a su hijo. Si la mamá no le presta al hijo, pese que ya haya una orden del juez, no pasa nada. Y si el padre no da una pensión, ya quieren quemarlo en leña verde, violando completamente los derechos del niño que tiene de convivir con su familia. Bueno, quiero comentarte que sí pasa. Hemos nosotros conocido de procedimientos donde se ha llegado al arresto de la mamá por negarse a dar la convivencia de los niños con el padre. Se le ha multado también con cantidades importantes, hablamos de 5 o 6 mil pesos hasta en 2 ocasiones. Se le ha hecho arresto hasta por 36 horas por negarse a prestar a los niños. Lo que pasa, obviamente, que hay que hacer un procedimiento exactamente igual al que haces cuando el papá incumple en la pensión alimenticia. O sea, tampoco esa parte es mágica. Hay que hacer un incidente, ¿verdad?, para que él cumpla con la pensión alimenticia, y de igual forma hay que apercibir a la mamá para que permita la convivencia y si no, solicitar los medios de apremio que establece el Código Civil en su artículo 73, que va de multas hasta el arresto por 36 horas. O sea, son procedimientos que efectivamente, tiene toda la razón, se dilatan precisamente por lo que comentábamos hace un momento, La justicia llega. de que son pocos los juzgados en materia familiar que existen para la demanda que hay. Históricamente, hasta hace 2 años o 3, los juicios ejecutivos mercantiles siempre iban a la alza y eran básicamente los que lidereaban en número en el Poder Judicial.
Hoy en día, desafortunadamente, son los juicios familiares los que van a la alza y los que van liderando, y por ello en materia mercantil tenemos 4 juzgados cuando la cuantía es superior a 180 días de salario, y cuando es inferior a esa cantidad tenemos 2 juzgados auxiliares. Entonces estamos hablando únicamente que hay un juzgado más de diferencia en materia mercantil que en materia familiar, pero ya ahorita la necesidad en ambas áreas es incrementar cuando... Pasó un poquito la transmisión, pero para ir cerrando. Dice Pablo Almodóvar, ¿cuánto tiempo tiene de validez un pagaré firmado por 4,000 pesos? Pablo Almodóvar, ¿cuánto tiempo un pagaré firmado por 4,000 pesos tiene de validez? Mira, Pablo, para ejercer la vía ejecutivo mercantil tiene 3 años para que le caduque esa vía. 3 años. Pero caducando esa vía, queda la vía ordinaria civil, que es de 10 años. Perfecto. ¿Sí? ¿10 años? 10 años en la vía ordinaria civil y 3 años en la vía ejecutiva mercantil. Es decir, si posterior a los 3 años ellos intentan la vía ejecutiva mercantil, tú puedes oponer la excepción de la caducidad. Obviamente no va a proceder esa vía, pero él puede demandarte en la vía ordinaria mercantil. Y si no, acércate a la barra. Así es. Muy bien. Verónica RMS Mendiola dice, ¿cuándo se dan papeles de bienes al usurero? ¿Cómo recuperarlos si ya no se puede pagar? Y de nuevo su teléfono, Lick, por favor. Cómo no, mira, el teléfono de la oficina es 192-1535. Comentarte, desafortunadamente sigue existiendo esa costumbre, esa creencia de que si entregas tus escrituras así nada más de mano al usurero por un crédito, ya la casa prácticamente es de él. No, obviamente no. El usurero puede manipularte y puede decirte, y tiene la información de tu casa, y obviamente puede demandarte y señalar ese bien, pero ese bien no está grabado mientras tú no acudas ante un notario público a celebrar un contrato mutuo de simple con garantía hipotecaria, ¿sí? Y que esté inscrito ese gravamen en el registro público de la propiedad y el comercio, ¿sí? Entonces esa escritura, si tú ya pagaste, si ya te entregó tu pagaré y no te quiere entregar la escritura, tú puedes acudir a sacar una copia certificada en el registro público de la propiedad y el comercio, y tiene el mismo valor que esa original que tiene el notario, ¿sí? O puedes acudir con el notario que te expidió, si el notario está vivo, pues él te hace un segundo testimonio, obviamente pues, tiene un costo considerable. Si el notario ya falleció, ese segundo testimonio te lo hace la Dirección de Notarías del Gobierno del Estado, ¿sí? Entonces, mientras no haya, repito, un compromiso ante notario público... Dame las escrituras y ya. No. Y la gente piensa que con eso perdió pues su casa. la puedes perder en la calle, o alguien se puede meter a tu casa y robártelas. Se pueden quemar, una inundación, no sé. Etcétera. Y eso no quiere decir que ya no tengas tu casa o que sea de otra persona tu casa, ¿no? Tú tienes que comprometer tu bien ante notario público para que tenga ese efecto. Muy bien, Lick, agradecerle que nos haya permitido hacer esta charla de café. No, al contrario. Sí, la verdad, el objetivo, y como lo mencionamos, es primero reconocer la trayectoria, la labor que hace la barra de abogados Benito Juárez, en su caso la labor que hace usted, y pues también, de paso, pues que gente, si tiene dudas, probablemente no ahorita en vivo pudo ver la transmisión, pero en una repetición se va a dar cuenta de que existe quien puede ayudar, que hay situaciones legales que los puede defender. También la justicia nos defiende, ¿sí? La justicia no siempre es injusta. Así es. Nos han hecho creer eso. Yo todavía tengo fe en las instituciones y eso es bueno. Entonces, pues agradecerle, Lick. Al contrario, Héctor, muchas gracias. Un excelente día, y ya saben, esta es una charla de café con el licenciado Mario Pozo Riestra. Hoy tratamos un tema interesante y medular: problemas con usureros, vales, etcétera. Si tienen problemas, nuevamente le pido aquí al licenciado que repita el teléfono y la ubicación de la barra de abogados Benito Juárez para que los busquen, para que se asesoren, no se queden sin su patrimonio, háganle la lucha, defiéndanlo. Estamos a sus órdenes en calle Coronado número 1153, entre calle Fénix e Independencia, y el teléfono es 192-1535. Listo.